Los 10 animales más extraños y poco conocidos. En este video, exploraremos un mundo de criaturas increíbles y sorprendentes. Los 10 animales más extraordinarios y misteriosos que probablemente nunca hayas oído mencionar. Desde especies con adaptaciones asombrosas hasta criaturas que desafían toda lógica, prepárate para sumergirte en un universo de rarezas biológicas que te dejarán boquiabierto. Número 10. Cangrejo Yeti. El cangrejo Yeti, un habitante misterioso de las profundidades marinas, es una criatura que despierta la curiosidad y el asombro de quienes se sumergen en los océanos. Su nombre evoca imágenes de la legendaria criatura del Himalaya, y aunque no se trata de un monstruo, su apariencia y adaptaciones son igualmente fascinantes. Este crustáceo, científicamente conocido como Kiwa hirsuta, fue descubierto por primera vez en aguas profundas del Océano Pacífico en 2005. Su aspecto sorprendente lo distingue de otros cangrejos. Su cuerpo está cubierto por un espeso vello que le otorga una apariencia similar a la de un peludo yeti, de ahí su nombre. Este pelo blanco, que recubre su caparazón y patas, es un hogar para bacterias simbióticas, que se cree que pueden ayudar al cangrejo a alimentarse, convirtiéndolo en una especie única en su tipo. Su hábitat natural es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, las fuentes hidrotermales del fondo marino, donde las temperaturas son extremas y la presión es alta. En estas profundidades, el cangrejo yeti ha evolucionado para sobrevivir en un entorno hostil, adaptándose a condiciones que desafían los límites de la vida. Número 9. Quokka. El quokka, un adorable marsupial que habita en las islas de Australia Occidental, es una de las criaturas más peculiares y encantadoras del reino animal. Con una apariencia que fusiona la ternura de un peluche y la curiosidad de un explorador, el quokka ha ganado popularidad en los últimos años debido a su sonrisa perpetua y su comportamiento amigable. Estos pequeños marsupiales, pertenecientes a la familia de los macrópodos, tienen un tamaño similar al de un gato doméstico y se distinguen por su pelaje denso y suave que varía entre tonos de marrón y gris. Sin embargo, su característica más distintiva es la expresión de felicidad perpetua que parece adornar sus rostros, lo que les ha otorgado el título de el animal más feliz del mundo. A pesar de su aspecto afable, el quokka es un animal salvaje y territorial. Se alimenta principalmente de hierbas, hojas y tallos, y su hábitat natural se encuentra en áreas boscosas y arbustivas. Son excelentes saltadores y escaladores, lo que les permite moverse ágilmente entre la vegetación densa en busca de alimento. Número 8. Narval. El narval, criatura mítica de los mares árticos, es un verdadero prodigio de la naturaleza. Conocido por su colmillo espiralado que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud, este mamífero marino se asemeja a una criatura sacada de leyendas nórdicas. Habita en las frías aguas del Ártico, donde su larga y puntiaguda presa, en realidad un diente canino modificado, se proyecta desde su mandíbula superior. Esta característica distintiva le ha otorgado el apodo de unicornio del mar. Aunque tanto machos como hembras pueden tener este colmillo, es más pronunciado en los machos, alcanzando tamaños impresionantes. El narval, que puede llegar a medir hasta 5 metros de largo, pasa gran parte de su vida sumergido en las profundidades heladas, donde se alimenta principalmente de peces, calamares y crustáceos. Su colmillo, inicialmente un misterio para los científicos, ha suscitado teorías sobre su función, desde un órgano sensorial hasta una herramienta para la caza o incluso una forma de atracción sexual. Número 7. Oso hormiguero escamoso. El oso hormiguero escamoso, un maestro en el arte del camuflaje, deslumbra con su habilidad para mimetizarse con su entorno selvático. Este curioso mamífero, de aspecto único con sus escamas puntiagudas, habita en los bosques tropicales de América del Sur,
donde se mueve con una gracia que desafía la percepción humana. Su cuerpo está perfectamente adaptado para desaparecer entre la densa vegetación. Sus escamas ásperas se asemejan a la corteza de los árboles o a las hojas secas que cubren el suelo del bosque. Esta armadura natural no solo lo protege de los depredadores, sino que también lo convierte en un espectro entre la maleza. Con una lengua larga y pegajosa, el oso hormiguero escamoso se deleita en el festín de termitas y hormigas que habitan en los troncos podridos y en los hormigueros del suelo. Su agudo sentido del olfato le guía hacia su manjar favorito, mientras sus garras afiladas le permiten desenterrar con precisión a sus presas. Número 6. Okapi. El okapi, una maravilla viviente escondida en las profundidades de la selva africana, es un prodigio de la naturaleza que a menudo pasa desapercibido. Con su apariencia que fusiona elementos de jirafa y cebra, este mamífero herbívoro es una verdadera rareza que encanta a quienes tienen la suerte de cruzarse con él. Su pelaje marrón oscuro, adornado con rayas blancas en las patas que recuerdan a las cebras, ofrece camuflaje perfecto entre el denso follaje de la selva del Congo. Sin embargo, su aspecto más distintivo es su cuello largo y esbelto, como el de una jirafa, aunque en una escala mucho más modesta. A pesar de su exótica apariencia, lo que más asombra del okapi es su estilo de vida discreto y cauteloso. Suele ser solitario, prefiriendo los rincones más ocultos de la selva, donde se alimenta principalmente de hojas, brotes y frutas que alcanza con su lengua prensil, similar a la de la jirafa. Número 5. Dragón de mar foliáceo. El dragón de mar foliáceo es una de las criaturas marinas más extraordinarias que habitan en las profundidades de los océanos. Su aspecto, casi etéreo, se asemeja a una hoja flotante, con su cuerpo adornado por extensiones foliáceas que lo camuflan perfectamente entre las algas marinas. Estos diminutos dragones, que alcanzan apenas unos 35 centímetros de longitud, están dotados de una belleza singular y una adaptación sorprendente para sobrevivir en su hábitat. Su habilidad de camuflaje es tan excepcional que incluso entre los dragones de mar, una especie ya de por sí experta en el arte del mimetismo, el foliáceo se destaca. Sus tonalidades verdosas o marrones imitan las hojas flotantes y las algas en las que se desenvuelve, otorgándole una protección invaluable contra depredadores. Su modo de desplazamiento es casi hipnótico. Se desliza con una gracia única, moviéndose con delicadeza entre las corrientes marinas. Pero su fascinación va más allá de su apariencia. Su manera de reproducirse es excepcional. El macho es quien incuba los huevos, algo raro en el reino animal. Después de que la hembra deposita los huevos en una especie de bolsa en el abdomen del macho, este los lleva durante semanas hasta que eclosionan, liberando a las crías. Número 4. Tarsero fantasma. El tarsero fantasma, un diminuto primate nocturno, es uno de los habitantes más enigmáticos de los bosques tropicales del sudeste asiático. Este ser diminuto, con ojos enormes y extremidades delicadas, apenas alcanza los 9 a 14 centímetros de altura y pesa menos de 30 gramos, haciéndolo uno de los primates más pequeños del mundo. Su nombre, tarsero, deriva de sus largos huesos carpales que se asemejan a los huesos del tarso en su muñeca. Pero lo que realmente asombra del tarsero fantasma son sus grandes ojos, con una visión excepcional que le permite ver en condiciones de baja luminosidad. Sus enormes pupilas captan incluso la luz más tenue, otorgándole una visión nocturna extraordinaria. Este pequeño primate es todo un maestro del camuflaje y la sigilosidad. Su pelaje, que varía en tonos grises y marrones, le permite fundirse con el entorno, mientras que su habilidad para permanecer inmóvil durante largos períodos lo convierte en un experto en el arte de pasar desapercibido ante depredadores y presas por igual. Número 3. Pez borrón. El pez borrón es una auténtica maravilla en los océanos,
un ser que parece haber sido creado por la imaginación más excéntrica. Con su apariencia extravagante y peculiar, este pez de aguas profundas despierta la curiosidad y el asombro de quienes tienen la fortuna de descubrirlo. Su nombre, pez borrón, es un reflejo acertado de su aspecto. Este animal parece haber sido diseñado por un pintor abstracto. Su cuerpo gelatinoso y casi transparente está salpicado de manchas oscuras y luces brillantes que parecen fusionarse en un patrón que desafía cualquier lógica visual. La naturaleza ha dotado al pez borrón de un método de camuflaje verdaderamente excepcional. Sus características físicas únicas le permiten adaptarse al entorno marino de una manera sorprendente, haciéndolo prácticamente invisible para sus depredadores y presas. Sus movimientos son gráciles, casi etéreos, como si flotara en un reino de sueños bajo el agua. Número 2. Ajolote. El ajolote, también conocido como el monstruo del agua, o el ajolote, es una verdadera maravilla en el mundo animal. Originario de los lagos de Xochimilco en México, este anfibio ha cautivado la atención de científicos y entusiastas de la naturaleza por su aspecto peculiar y sus características únicas. Este pequeño ser, aparentemente sacado de un cuento de hadas, se destaca por su capacidad regenerativa sobresaliente. Puede regenerar extremidades perdidas, partes del cerebro e incluso órganos internos. Esta habilidad sorprendente lo convierte en un objeto de estudio valioso para la investigación científica, explorando las posibilidades de regeneración y su potencial impacto en la medicina regenerativa. Su aspecto no deja de ser llamativo, con branquias externas que recuerdan a plumas ondulantes y una apariencia casi alienígena. El ajolote ha capturado la imaginación de artistas, escritores y biólogos por igual. Sus ojos pequeños, expresivos y sus movimientos delicados en el agua lo convierten en una criatura encantadora. Número 1. Eey. El eey, una maravilla de la naturaleza. Es un primate nocturno que se desliza por los bosques tropicales de Madagascar con una peculiaridad única. Sus dedos largos y delgados son una herramienta increíblemente especializada. Este extraño animal usa su dedo medio alargado para encontrar larvas en la corteza de los árboles, golpeando con rapidez para escuchar el eco que le indica dónde están. Este método, llamado ecolocalización, es similar a cómo los murciélagos encuentran su comida. Con enormes orejas que parecen antenas sintonizadas con el más mínimo sonido, el eey es un maestro de la adaptación. Su pelaje áspero y oscuro lo camufla entre las sombras de la noche, mientras que sus ojos brillantes capturan la luz lunar para darle una visión nocturna excepcional. Sus movimientos ágiles y silenciosos entre las ramas son tan inusuales como fascinantes. Lamentablemente, su singularidad ha llevado a mitos y supersticiones en Madagascar, y muchos locales consideran al eey un presagio de mala suerte, lo que ha resultado en su caza y muerte. Sin embargo, es crucial destacar su papel vital en el ecosistema, ya que se alimenta de insectos y juega un papel en la dispersión de semillas.